Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Bien, muy buenas tardes a este su programa Políticas Públicas, un programa dirigido por el doctor Andrés Enríquez y César Guzmán. Hoy tenemos un invitado, ¿verdad? El ingeniero Tony Herrera de la Fuerza del Pueblo nos hablará un poco de lo que es el pacto eléctrico y de otras preguntas que nosotros le haremos para que podamos entender un poco más claro a qué significa el pacto eléctrico para que la población pueda entender de manera más simple. Félix, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hay mucha noticia y mucha información. Estamos tratando de comunicarnos con Juan Uvieres también porque queríamos hacerle alguna pregunta. Sí. Ya que los choferes han anunciado, vamos a decir los choferes, ¿verdad? Porque Conatra agrupa a un sector de los choferes y ha anunciado un aumento de un 25% del pasaje. Algo que afectaría. A nosotros nos gustaría escuchar alguna que otra opinión en ese sentido. Así que vamos a tratar de comunicarnos con él en el transcurso del programa. Bien. Y decir también, bueno, el proceso de vacuna. Ayer, avanzando. Sí. Ayer el presidente acudió a acompañar a su madre a vacunarse. No se hizo un privilegio, ¿verdad? Porque el presidente... cumple con el protocolo y la edad para eso. Sí, cumple con el protocolo y la edad. Sí. Pero lo interesante de todo esto es que ella hizo su fila y esperó como debe ser, turno. Dando ejemplo. Su turno. Dando ejemplo. Su turno. Dando ejemplo. No fue que fue de que no ella fue llegó y voló a todo el que estaba ahí. No, el que llegó primero que ella. VIP. Exacto, no fue un VIP. Duró, creo que el ticket era el número 36 y con su hijo, el presidente de la República, esperó hasta su turno y se vacunó. Dio ejemplo, que es lo que más me agrada. Así es. Nosotros saludamos y felicitamos
esa actitud Sí. que ha tenido, sobre todo con un tema en el que mucha gente se quiere vacunar. Mucha gente. Sí, hay se mucha quiere gente que vacunar. se quiere vacunar. Mucha gente, las expectativas han aumentado y mucha gente ha cambiado de opinión. Mucha gente ha cambiado de opinión y ahora están detrás de la vacuna, señores. Muchísima gente que no tenía la confianza, pero que al transcurrir el tiempo han visto la necesidad de la vacuna. Bueno, no entiendo cuál es la negativa de ponerse la vacuna, si desde niños nos vienen vacunando. Se nos puso la vacuna contra el polio, la vacuna contra el tétano, el refuerzo, una serie de vacunas que nosotros incluso le hemos puesto a nuestros hijos. Entonces, una vacuna para un virus que es mortal, ¿verdad? Y que no solamente puede afectar nuestro sistema, sino que puede producir la muerte. Yo creo que sería hasta un poco... No, ya cuestiones de que si la vacuna es o no es efectiva, ya eso bueno, está fuera de sí, discusión. es que es una vacuna que está aprobada y certificada por laboratorios internacionales y por instituciones que trabajan directamente con el asunto de las vacunas. O sea, Así es, así es. Nosotros... Bueno, por la Fiscalía han estado desfilando varios exfuncionarios. Jalaron a Diandino. Así, Dice Diandino que él no sabe por qué él fue a la Fiscalía. No, ninguno saben. Ninguno sabe. No sabe por qué lo están investigando. No, ninguno saben. Ahora ninguno saben. Ninguno saben. Sin embargo, si hacemos auditorías visuales, porque si hacemos técnicas ya tú sabes lo que se va a encontrar ahí. No, en todo lo técnico que se ha hecho, se ha encontrado, ¿verdad? Te estoy diciendo que si hacemos solamente con la auditoría visual, nosotros podemos ver la opulencia que demuestran la mayoría de exfuncionarios del gobierno pasado. Imagínate si hiciéramos una auditoría técnica, imagínate si contratáramos a una de esas empresas auditoras internacionales, lo que hallarían, imagínate, porque eso es así. Así es. Entonces, así es. Estamos tratando de comunicarnos con Juan Uvieres. Si alguien está cerca de Juan, dígale que ya lo estamos llamando, ¿verdad? Para que nos dé algunas informaciones que le estamos requiriendo en el día de hoy con respecto al tema del transporte y de la alza. El señor senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, le dio un plazo de 48 horas para que se ajusten el precio de los combustibles. Si no, Conatra va a aumentar en un 25% el pasaje. ¿Y quién va a chuparse eso? El pueblo, los pendejos, como siempre. Así los pendejos. Lo que el gobierno nos dice es la cantidad de subsidio que reciben las grandes empresas, las grandes corporaciones. De eso sí nadie habla, de eso nadie dice nada. Y Antonio Marte, señores, dio un listado de empresas que reciben una gran cantidad de combustible. Por eso yo entiendo lo que decía el ingeniero Ramón Alburquerque acerca de que el problema aquí de los precios no es la ley. Yo vengo diciendo... Eso es lo que no es la ley. Miren, yo vengo diciendo lo de la estafa de los combustibles desde hace mucho tiempo. Pero ha habido, que está justificada en algunas... Ramón dice en la ley original, porque se han hecho algunos, se le ha agregado algunas otras leyes, ¿verdad? Se le ha agregado resoluciones para ir modificando el precio. Y hemos llegado hasta el precio que está. Entonces, Ramón dice, la ley que aprobó él que promovió, ¿verdad?, cuando era presidente del Senado, y que promovió el propio gobierno del PRD de Hipólito Mejía, no contempla esas otras modificaciones que fueron haciendo los gobiernos, tanto de Leonel como de Danilo Medina y del PLD, que le fueron agregando otras más exenciones, más combustibles, más para ello. Mira, Antonio Marte
dio en una rueda de prensa, mencionó algunas empresas y fue publicado en un medio de circulación. Oye lo que dice él, escucha, Fede, lo que dice él. Dentro de las empresas que alegadamente, supuestamente, según él, reciben subsidios de millones de galones de combustibles, están Itabo, que recibe 58.000 galones de full oil y 20.780 galones de gasoil. Oiga esto. Eje Interconectada recibe 1.812.000 galones. Oiga esto, una sola empresa. Pero el consorcio Capcana recibe 261.000 galones. Oiga esto. Generadora Palamara recibe 6 millones de galones. Escuche esto, pueblo. Ay, Dios mío. ¿Y cómo no vamos a tener un combustible caro? ¿Cómo no? Ay, Dios. La Corporación Punta Cana, 445.000 galones de full oil. Eso es lo que se dice, que cuando viene a ver más. Oye, eso. Pero ¿quiénes son esos? Esos Los son la grupos clase alta, poderosos, los bueno, ricos, los ricos. los que bailan en Dilo, todos los ricos, gobiernos. Los ricos. Los que bailan en todos Ahora, los gobiernos. eso no es culpa de este gobierno. No, eso viene de gobiernos anteriores. Sí. Eso viene de gobiernos anteriores. Ahora, lo que yo quisiera saber es qué va a hacer el presidente Luis Abinader con respecto a esto. Porque no puede ser que el alto costo de los combustibles se los carguen al pueblo mientras los poderosos lo reciben gratis. Porque esto es algo como contradictorio. Ahí es que está el cuestionamiento. El presidente ha dicho que va a someter ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para hacer, ¿verdad?, una revisión de cómo se hace el precio de los combustibles. Nadie sabe esa fórmula secreta. Bueno, no, nadie la ha podido descifrar. No, la fórmula no es secreta. Bueno, nadie la ha entendido. Hasta el momento. Todo eso es público y todo el mundo la sabe. La gente interpreta. No hay una fórmula exacta. No, Julio, pero no podemos maquillar la cosa. No, pues yo lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de decir es parte de la fórmula. Lo que tú acabas de decir, los beneficios que reciben esos sectores, ¿verdad? Sí. Es parte de la fórmula. Sí, que con un decreto el presidente puede eliminarlo. Que incluye, con un decreto. Que incluye un gasoil que se le da a otros sectores, porque tú estás hablando de una empresa ahí, pero hay otros sectores también que se le da un combustible que incluye 5 pesos que se le da también. Son impuestos que se le da, mira, se le da a agricultura. Sí. Agricultura lleva de ese dinero. Lleva ese dinero el despacho de la primera dama, también recibía de esos fondos. Sí. Entonces, los partidos políticos también recibían un porcentaje de los combustibles, pero es como una piñata y se los repartieron. Pero aquí hay más empresas, espérate, Feli, mira, aquí hay otras empresas, mira. Sí. Monterrío Power recibe, yo no sé si recibe más o menos, eso lo dijo Antonio Marte, supuestamente, 700.000 galones de full oil. La generadora de Samaná recibe 60.000 galones. Oye esto, la empresa Lear Investment con 2.700.000 galones. CEPEN con 34.100 galones. Y la que recibe más de todas, ¿adivina cuál es? ¿Cuál? La Barrigol. ¿Cuánto? 10.500 millones de galones. Por Dios. Por Dios. 11.000. Dios mío. 11 millones. ¿Y cómo es que el pueblo va a poder recibir un combustible barato si se lo dan gratis a estas empresas? Señor presidente, cásese con la gloria y moche esto. Quítele el 50% si no se lo puede quitar todo. Pero hay que hacer algo. Porque estos combustibles, oiga bien, en el gobierno de Hipólito Mejía, este fue uno de los puntos que le afectó la gobernabilidad del presidente Hipólito Mejía. Ya tenemos a Juan Ubiere. En el teléfono. Aló, Juan. Aló, sí. ¿Se escucha ahí? Bueno, está Juan Ubiere en políticas públicas, Juan. Estás en política pública. Está aquí Julio Familia conmigo. Bienvenido. Y está Feli Luna. Juan, quisimos llamarte
porque un grupo del sector transporte, por lo menos voy a decir un grupo, porque solamente lo ha anunciado Conatra, amenazó con que si no se sincera el precio de los combustibles, aumentaría el pasaje en un 25%. Fenatrano no se ha referido al tema. Ahora, el tema de los combustibles, Fenatrano ha tenido un liderazgo porque ha señalado la mafia de los combustibles, que ha sido el término que ha usado Fenatrano. Nosotros quisiéramos que tú nos coloques en contexto de lo que está viviendo el sector transporte, de lo que pasa en el sector combustible y si verdaderamente todo el sector va a aumentar el precio del pasaje. Bueno, gracias Félix, gracias al compañero tuyo que está ahí. Gracias. Que lo veo todos los días porque te agradezco que me envíes el programa también. Sí. En primer lugar, nosotros creemos que hay que luchar, y el pueblo dominicano tiene que luchar, y nosotros de manera particular, para que los 40.000 millones y pico de pesos que entregue el gobierno en subsidio a grandes empresarios, a ingenieros contratistas, a Barrigol, que le da más cuarto que lo que ellos dan en oro aquí, para no señalar toda la empresa. Sí. Esa es una parte de la mafia de los combustibles, porque mucho de ese combustible que ellos reciben, por ejemplo, hay empresas de esas que están conectadas en Jaina y bombean directamente, digamos que para Bonao o para otro sitio. El gobierno no fiscaliza eso, porque hay todo un contubernio, y no estoy hablando de este gobierno, sino que es histórico. En segundo lugar, entonces, nosotros planteamos que se elimine la mafia del GLP, que el gobierno conoce las múltiples facetas. El gobierno tiene cómo bajar los combustibles sin someter la modificación de la ley, porque hay varios impuestos colocados por resoluciones administrativas y con un decreto se tumba una resolución. La resolución que para administrar la ley, que son 4 pesos por galón de combustible. La resolución que tiene que ver la resolución que tiene que ver con el flete, almacenamiento, transporte. Las resoluciones que tienen que ver con la cadena de distribución comercial de ganancias, que hablan de distribuidor, mayorista, detallista. Cuando es uno solo, es una quimera, porque ahí no hay una división horizontal de las ganancias. Entonces, todo eso, el presidente de la República, si realmente tiene voluntad política, puede hacerlo sin que eso vaya al Congreso. Todo lo que ha sido elaborado por resoluciones en el Ministerio de Industria y Comercio, el presidente puede eliminarlo por un decreto y que se gane la gloria. Lo otro que puede ir al Congreso, que son los precios bases que se establecieron cuando Hipólito Mejía, que era 5 o 6 pesos para el gasoil y como 15 pesos para la gasolina, ya eso es otra cosa. Pero eso implicaría entonces que habría que ver la ley de valores, la reforma fiscal del 2012-2013 y unas 4 leyes más que no dependen de la 112 y 1100, sino son leyes independientes que fueron creándose para clavarle a la costilla del pueblo, como el caso de Eric Carta, por ejemplo, que el gobierno de Leonel iba a perder 30.000 millones, y dijo hay que buscarme de un lado, y los empresarios dijeron a los combustibles, porque como los empresarios tienen su combustible garantizado, no todos los empresarios, un sector de ellos, pero que el hegemónico de este país, el que va a hundir, que va a hacer que este gobierno se hunda, lamentablemente, porque luchamos para un cambio desde el punto de vista de, todos decíamos que lo más perverso que había era ese grupo económico que dirigía el país, esa mafia. Entonces yo no luché para que se instalara otra mafia en el Palacio, y en esto no incluyo a Luis para que quede con mucha claridad, ni mucha gente está alrededor de él, pero quien está dirigiendo todos estos procesos de volver a privatizar la sede, de poner que la sede, que yo compro electricidad y tengo que pagarlo, acaba de fracasar Telsa con todo eso en este momento y otros estados de Estados Unidos. Entonces nuestra posición sobre esto es que luchemos para que los combustibles puedan bajar, la gasolina puede bajar 60 pesos
y el gobierno incluso no pierde en ganar sus impuestos. A partir de estos elementos, con técnicos nosotros lo podemos demostrar al gobierno, y hay otros técnicos que nos auxilian. Sí, El gasoil. Juan, discúlpame Sí. ahí, porque ustedes han hecho un estudio al respecto de eso. Cuando tú dices que pueden bajar 60 pesos, ¿el gobierno dejaría de percibir algunos recursos? No, el gobierno incluso si quiere sacrifica algo, pero puede mantener sus mismos ingresos. Porque es que el impuesto es alto, pero lo que hace más costoso es que un servicio que cuesta, se puede resolver con un 10%, te está cobrando entre un 22 a un 35%, que son los márgenes. Los márgenes de ganancia que tienen los monopolios, porque son monopolios u oligopolios. Ya la mayor, por ejemplo, en GLP, aquí quizá queden 100 o 200, aquí 300 bombas independientes. Sí. Ya la mayoría están bien vinculadas a grupos determinados. En el caso de los combustibles, el 63 al 65% lo dirigen dos grupos empresariales de este país: la gasolina, gasoil fundamentalmente. ¿Qué pasa? Que esa misma gente son los que reciben los subsidios, o parte de los subsidios. Ellos reciben grandes subsidios. Por ejemplo, usted compra varilla barata cuando construyen, o cuando les regalan a amigos suyos por la labor social que yo sé que ustedes hacen. Bueno, pues porque esa varilla cara, para fabricarla, le dan 24 millones de galones al año de subsidio de gas natural. Así es muy bueno, así se crece rápido. Y entonces, si yo traigo una varilla de Cuba o de Colombia, tengo que pagar un 35% de arancel. Eso Juan, no se ve en el país. Hacer una pregunta, Juan. Juan, una entonces, pregunta. sí, el gobierno- Hay una pregunta. Juan, Julio te quiere hacer una pregunta. Juan, una pregunta. ¿Tú crees A todo que orden, esa Julio. mafia sigue en este gobierno? Sí, esa mafia está enclavada en el gobierno porque el CONE tiene su ficha clara y fuera del CONE está el grupo Vicini que tiene a Macarrulla, que se ha confabulado para hacer cosas. Yo lo dije responsablemente, lo estaba diciendo responsablemente. O sea, que Lisandro Macarrulla tiene que ver con esa mafia. Bueno, si Lisandro Macarrulla es la espada de los Vicini ahí. Y los Vicini son dueños de Itabo, no son dueños de Itabo, eso DGI, eso es del Estado, pero ellos lo administran. Se ganó una causa de 30 millones de dólares, no sé qué se hizo, Fomper no va a dar explicación sobre eso. Hay otro metimiento por 18 mil millones de pesos, que lo hizo Izquierdo cuando dirigía Fomper, no se sabe de eso. Entonces, ahora el pacto eléctrico, que Luis, el propio presidente, dijo: yo estoy firmando esto, que no estoy con muchas cosas de acuerdo. ¿Se lo está imponiendo quién? Esos grupos oligárquicos. Es lamentable que un partido que llegó sobre la base de cambio, de por lo menos la decencia, porque a Luis yo no voy a pedir que sea socialista ni que sea nada de eso, pero pues sí la decencia, y él es decente, no necesita robar porque el dinero él tiene. Sí. Ahora, Sí. estos grupos se dan impuestos en este problema, y lo dijo cuando él dijo: yo voy a firmar esto, pero yo no voy de acuerdo con muchas de las cosas. Cosa que el PRM se oponía con el pacto eléctrico. ¿Quiénes son? O sea, ¿quién es? Si el PRM se oponía y lo justificaba, Toñito Almonte, Ramón Albuquerque, ustedes mismos, que se oponían y se opusieron, y entonces se está firmando lo mismo a lo que se oponían. Eso es faltarse de coherencia. Y aunque el presidente lo dijo con dolor, yo no estoy de acuerdo con muchas de estas cosas, lo voy a firmar. ¿Qué quiere decir? Que los grupos oligárquicos hasta lo van a tumbar como tumbaron a Juan Boy, que me disculpen ustedes. Porque a los grupos oligárquicos no tienen aquí patria, ni tienen honor. Esos grupos oligárquicos le están cediendo la parte del lago Azuay de República Dominicana, se la están cediendo a Haití, son ellos. Si el gobierno no lo sabe, yo he denunciado otra vez, y por Twitter y por toda la línea rota, estoy denunciando por ustedes, es un programa que se oye. Sí. Eso es patria. No, esos tipos no tienen honor, ni tienen patria, ni tienen amor por la patria. Y el PRM hacia ahí lo están conduciendo a hundirlo. Sí. Y golpear los bolsillos de la clase media. Oye,
golpear los bolsillos de la clase media que tiene el mismo salario o quizás menor con los combustibles. Yo no sé si es que el gobierno no entiende qué es lo que está haciendo. Porque un pobre que está impuesto a comer plátano, ustedes me disculpan, esto lo voy a decir. No, dígalo. Con esa es su comida, pero la clase media que está impuesta a tener un estándar de vida, porque es profesional, porque gana 100,000, 150, 80, lo que sea, su salario se ha reducido y se reduce cada vez que le suben los combustibles. Pero además los combustibles, eso es algo que tiene que ver con toda la economía nacional. Cuando tú hablas de combustible, tú estás hablando de la economía en su conjunto, que la impacta. Entonces, eso es el gobierno, sobre el gobierno del PRM, el que va a caer. Eso con dolor para uno, porque en mi caso he sido aliado, no militante nunca, pero aliado, con diferencias, con quien mayor fui aliado fue con Hipólito Mejía, con Guido, en su momento determinado, y con otro doña Milagro. Excúsenme que hable de todo esto, pero no, tiene porque que decirlo. yo no quiero que esto fracase. Es que yo tengo muchas contradicciones con el PRM, su política internacional, Sí. y ellos lo saben. Sí. Pero, Juan, sí, dos cosas. Ya tenemos que irnos a la pausa, pero no queremos Sí. que usted vaya sin decirnos la posición de Fenatrano respecto al aumento del pasaje. Y lo segundo, nosotros, te lo voy a decir en público. Tú sabes que tienes que venir al programa aquí, que te estamos esperando. no, está bien, pongamos un día la semana que viene. Estaré con ustedes. Nosotros no estamos de acuerdo con aumento de pasaje. Nosotros creemos que hay que presionar, que el presidente sepa que esto que yo estoy diciendo no es un invento mío. Usted es abogado, me parece, Luna, si no me he equivocado. Sí. Ustedes son abogados. Un decreto mata, elimina resolución y punto. Entonces, eso es que haya voluntad política de Luis Abinader. Y decirle a estos ricos que solo cuánto el monje, esto te van a ganar 15 pesos y no 25. Así es. Porque ellos lo ganan todo. Y además no estamos hablando de chele. Cuando usted habla, por ejemplo, que del gas propano, $1 peso se toma para ir al despacho de la que era primera dama, porque ahora yo no puedo hablar de que va a ir o no va. Estábamos hablando de 500 millones de pesos, que es el promedio que se venden al año de gas propano. ¿Y qué se hace con ese dinero? O sea, y $1 peso te dirá que no vale de nada, sí vale. 4 pesos que le cobran a usted por cada galón de gasolina para administrar o de combustible, para administrar la ley. Es un absurdo. Es un absurdo. 4 pesos por 2.000 millones, estamos hablando de casi 10.000 millones de pesos al año para manejarlo discrecionalmente, industria y comercio o quien sea. Eso se puede eliminar. Me dirán, ¿y dónde vamos a sacar los 4 faltas? Yo no sé, pero no pueden seguir clavando al pueblo y a la clase media, al aparato productivo nacional y los ricos siendo más ricos. Así es. Porque el PRM no tiene razón para haber hablado de cambio, porque todos nosotros pasamos la vergüenza, aun cuando yo no hice alianza formal, pero pasamos la vergüenza. Ustedes no querían cambio, porque hay que decir que hay cosas que Danilo no las hizo, no, Así es. por la razón que fuera. Y no estoy defendiendo a Danilo, pero no tengo que defenderlo. Yo dije todo lo que es ese grupo mafioso. Sí. Lo Juan, combatimos como nadie. Sí. Juan, Sí, agradecerte las atenciones. Yo te voy a llamar para que la semana que venga, el día que tú lo consideres, vengas al programa y entonces ahí debatamos y desarrollemos esos temas y esas declaraciones tan importantes que tú le diriges al país. No, está bien, muchas gracias, Feli. Y gracias, compañero. Gracias. Y siempre a su orden. Y gracias. Muchas gracias. Vámonos a una pausa y retornamos en breve en Políticas Públicas. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve,
pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia, juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, ya estamos de regreso en Política Pública y bueno, ahora tenemos un invitado que es un amigo de este espacio, el ingeniero Tony Herrera, quien es de la Fuerza del Pueblo y que también estuvo participando activamente en los debates que se dieron a raíz de las discusiones del pacto eléctrico. Y nos place tener a Tony aquí porque nosotros quisiéramos saber sobre cuáles condiciones y si ellos están de acuerdo, ¿verdad?, sobre ese pacto. Tony, buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a tus amigos televidentes de Política Pública. Tony, el pacto eléctrico, que duró muchos años discutiéndose, yo tengo mis observaciones sobre ese pacto. Creo que debió mejorarse muchas cosas, pero el presidente dijo que era lo mejor que se podía hacer. ¿En la Fuerza del Pueblo están de acuerdo con eso o piensan que debieron haber otras mejores posiciones respecto a algunos temas? Bueno, te puedo decir, Félix, que la Fuerza del Pueblo acudió a la firma de dicho pacto porque a nosotros se nos dijo, ¿no? Cuando hablo de nosotros, hablo de la Fuerza del Pueblo, se había dicho que las propuestas que no se aprobaron, valga la redundancia, que estuvieron en disenso, iban a ser próximamente convocados el CET y los actores que tuvimos o que estuvieron allá discutiendo en el gobierno de Danilo Sánchez. En dichos acuerdos, te puedo decir que para la población llana que espera y busca que tengamos un servicio energético de calidad y a bajo costo, sí, lógicamente, de lo que nosotros duramos 2 años, casi 3 años discutiéndolo, entre todos los sectores, hubieron problemas o comenzaron a presentarse problemas, tanto con la parte social y con algunos de los estamentos que allí estuvimos discutiendo, porque en las partes que estuvieron en disenso, lógicamente, yo entiendo que eran las partes, y son las partes más neurálgicas, porque te habla precisamente que se quedó en veremos, en discutirse la parte de lo que sería la tarifa técnica, la parte de lo que se haría real y efectivamente con Punta Catalina, los programas de gobierno o el gobierno que tendría la participación que haría básicamente con lo que es la CDE y con las 8 o 9 instituciones que el subsector energía. Tony, es que mira una cosa, lo primero que yo quiero es sobre la base de cuál ha sido la voluntad política que ha demostrado que el sector político que ha estado sentado en la mesa de negociación a mí no me genera confianza. No me genera confianza por las siguientes razones. El sector eléctrico público, no voy a hablar del privado, ¿verdad?, para decir que el privado su corrupción es otra, pero resulta que afecta al contribuyente. El sector energético público que ha manejado el Estado Dominicano es un sector que ha estado en manos de ladrones. El pulpo eléctrico, tengo que mencionarlo. Tengo que mencionar el de Norte, la corrupción que se descubrió ahí. Eso es de lo que nos damos cuenta. No. De lo que nos damos cuenta. Pero el sector Punta Catalina, la construcción de Punta Catalina. Que no se sabe el costo todavía. Exacto. A esta altura. Entonces, alrededor del sistema eléctrico nacional, yo soy una persona que tiene mucho miedo de ese concepto de alianza público-privada. Entonces, en ese pacto de alianza público-privado, donde
uno de los sectores ha demostrado ser un sector ineficiente, corrupto y ladrón, me crea a mí mucha duda respecto a el tipo de negociación y de acuerdo a que se ha llegado para salvar ese sector. Entonces yo lo digo como ciudadano y como consumidor. Ahora, tú que estuviste en esa mesa de discusiones, ¿qué puedes decir respecto a esto cuando yo veo con mucha preocupación que yo desconfío completamente del sector político y no creo que el sector privado sentado en esa mesa tampoco actuará de buena fe hacia el ciudadano y hacia el consumidor? Y eso yo te digo a ti, de entrada, yo descalifico ese pacto, de entrada. Te estoy diciendo yo no soy el ciudadano que está en su casa viendo el programa y el que te va a escuchar a ti respecto, por ejemplo, a esos temas. Bueno, te puedo decir, Félix, que en lo que respecta a lo que es el conjunto de las propuestas que allí se aprobaron, existen en esas propuestas que firmaron, que se firmó el lunes pasado, ¿no? Real y efectivamente hay muchas propuestas que favorecen al pueblo, pero como tú dices, llama la atención de que en el periodo donde se discutió o en el que se discutió el pacto eléctrico, para nadie es un secreto que el sector que dirigía el gobierno estaba definitivamente, ¿no?, atraído, para decirlo de una forma, con el sector generador, porque incluso parte de las discusiones se trataban, en muchos de los casos se trataban a espalda, porque se inventaron una especie de cuartos intermedios, donde cuando se presentaba un problema en una de las posiciones, iban y discutían. En esto estaba el ex ministro de Energía y Mina, el señor Tony Saconde, que para nadie es un secreto que hizo hasta lo imposible, ¿no?, para que el pacto eléctrico se firmara, pero porque entendían que muchas de las cosas que allí se aprobaron, en verdad lo que hacía era beneficiar a lo que habían llamado y que aún se llama el cártel de la generación. Sí. Nosotros particularmente entendemos que en la medida de lo posible, cuando tú vas avanzando de 5, tú tienes 5 cosas que favorecen al pueblo, entonces es preferible aceptar esas 5 y seguir discutiendo las otras 5 que faltan. Por eso te decía al inicio que es importante que, como dijo el presidente, él inclusive dice que no estaba de acuerdo, que no está de acuerdo con muchos de los puntos que se suscribieron allí. Yo digo lo mismo, porque por ejemplo para mí uno de los puntos que se quedaron en disenso y que trajeron muchísimas discusiones, incluso que el sector social se retirara de las negociaciones. ¿Cuál fue? Fue el asunto de Punta Catalina, de si se vendía o no se vendía, de si se vendía el 51%, decía el sector gubernamental y desde luego el sector generador, y nosotros nos oponíamos, decíamos que debía invertirse la propuesta, de que el 51% se siguiera perteneciendo al Estado Dominicano, porque esta planta fue una especie de esperanza. Para que lo que... Aunque ha resultado todo lo contrario. Claro, porque sencillamente... Con todo y que fue una muestra de robo, un robo a la clara. La construcción, la planta per se como sí, cuando estamos hablando de que el sistema interconectado, el CENIS, necesitaba lógicamente de la inyección de esos megavatios, es indiscutible. Cuando tú me hablas de que entran a servicio 700 megavatios, pues eso crea precisamente un efecto dominó, porque los mismos generadores que tenían y que tienen todavía a la fecha esas plantas obsoletas, alimentadas hasta de número 2 y número 6 gasoil, temían, ¿no?, que a la introducción de esta planta, pues entonces ellos tuvieran que real y efectivamente buscar de cómo iban a conformar su planta, porque la misma calidad que en el sistema se usa, que entran por mérito, entonces iban a estar siempre fuera. Y por eso incluso en el inicio, yo no sé si ustedes se recuerdan, se oponían totalmente a que la construcción de la planta Punta Catalina. Ahora, una vez entran en la planta, pues ellos tienen que comenzar a pensar en renovar, incluso plantas como Cogentry, nunca hablaba o se hablaba de hacer la conversión a ciclo combinado. Una vez se inició la construcción
de la planta Punta Catalina, pues ya comenzamos a pensar y a oír, ¿no?, de que plantas como esta llevan a convertirse en ciclo combinado. Cuando te decía, hoy te digo que real y efectivamente nosotros necesitábamos y necesitamos que, primero, el Estado, si en este caso después de la firma del pacto eléctrico, si necesitan vender la planta, tiene que venderla con los puntos más claros posibles, porque para nadie es un secreto que el megavatio, el kilovatio hora que se puede vender y que se puede comprar de la generación de Itabo, lógicamente es mucho más barato que Jaina, ¿no?, sí, que cualquiera de esas plantas que se alimentan con petróleo, simple y llanamente. Entonces, aunque el carbón todavía entra en las condiciones de que afecta al medio ambiente, pero es menos dañino que esas plantas que se alimentan, motores que se alimentan con número 2 y número 6. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, disculpe que le interrumpa. El pacto eléctrico, se ha hablado mucho, se firmó ya de hecho, pero hay algo que no se ha establecido. Me gustaría saber si en ese pacto se contempla la posibilidad, porque los empresarios, como todos sabemos, son los tiburones más voraces que tenemos. Yo quiero saber si se contemplan seguir con la misma mafia de los subsidios de los combustibles para la generadora, porque ese es un punto que no se trató ahí. De hecho, así como tú dices, Julio, este fue uno de los puntos que quedaron en diseño. Porque precisamente lo que atañe o lo que real efectivamente involucra al sector generador y las concesiones que tienen cada uno de estos generadores, desde que se aprobó en el 2009 la capitalización de las distribuidoras, ya una parte, incluso nosotros en aquel entonces éramos miembros del PLD, del Comité Central, y nos oponíamos a ese grupo de Temístocles Montá porque estaba en un ala que lo que propiciaba era precisamente el que la clase que estaba dominando y dirigiendo lo que es el sector energía, que son los generadores. El cártel. Sí. No, dígalo así. El cártel. El presidente del PLD, Temístocles Montá, ¿verdad?, sí, estaba a favor de los ricos. Eso es lo que usted quería decir, definitivamente. ¿verdad? En otras palabras, pero eso mismo. Era yo tratando de entender. Siempre estuvo bombardeando, sí, desde en el 2004, cuando comenzamos a pensar en una planta de 1.200 megavatios, que fue la planta aquella de los chinos. Le buscó la quinta pata al gato y evitó no les convenía que aquella vez se instalara y se hablara de una instalación que iba a resolver de una vez por todas. En ese entonces, fíjense que estamos en el 20, sí, y estamos hablando del 2004. Sí. Eso significa que en esa misma, que no hay una voluntad en el 2021, perdón, y no había esa voluntad política, porque eran parte de ese equipo. Eran parte del negocio. Estaban convirtiendo, muchos de ellos, a cúpula, lamentablemente, de mi partido, de mi ex partido, se estaba convirtiendo en empresarios también y estaban compitiendo. Punta Catalina, e incluso uno de los errores que se cometió fue la instalación en Baní. Estaban hablando desde el principio, en el 2004, que debía estar instalada en Montecristi. Efectivamente, porque tú sabes, ahorita voy a Ubiere, que hablaba de que siempre en Palacio se asientan o están asentados ese equipo, ese grupo, ¿no?, de dueños del país, que sus tentáculos, como tú decías, Julio, son los que definen la política a ejercerse. Porque aquí la gente ha votado por un presidente títere. Bueno, pero en este caso se ha votado por el cambio, y el presidente, como escuchaba ahorita, debe casarse con la gloria y comenzar con un decreto. Que con un decreto, como decía, definitivamente, decreto mata resolución. Es indiscutible que con una simple firma, ahora ¿qué habríamos que saber, habría que tener pendiente hasta dónde está dispuesto el presidente Abinader en. Por eso le estoy diciendo que implica, sí, esa firma implica en montarse en esa carga, enfrentarse a esos poderosos y quitarle a esas oneraciones. Porque definitivamente... Pero usted coincide con Juan Ubiere en ese sentido. En ese sentido yo estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, el presidente ha dicho, voy a someter una ley ante el Congreso
para hacer las revisiones respecto al tema de los combustibles. Juan Ubiere dice que no es necesario, que es un decreto. Usted como experto en el tema y en el área, ¿qué usted le recomienda al gobierno respecto al costo de los combustibles? Te puedo decir, Félix, cuando nosotros fungíamos como viceministro de Energía, en el Ministerio de Energía, nosotros éramos el viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura. Nosotros le propusimos un proyecto al presidente Danilo Medina, se lo llevamos incluso a su oficina, pero no le hicieron caso. Este decreto buscaba de que el gobierno tuviera control real y efectivamente de esas exoneraciones millonarias de combustible y que una vez se le entregaba ese combustible a cualquiera de los concesionarios de los que le estaban dando ese beneficio, nosotros con ese proyecto le íbamos a caer detrás y íbamos a saber desde que lo llenaran el tanquero hasta el punto final. Eso nunca, con ese solo hecho, eran 58 millones en ese entonces, de pesos, cuando nosotros íbamos a montar, ¿no?, este plan, este proyecto. Pero nunca se le hizo caso porque sencillamente era mejor dejarlo al libre albedrío, que siga el desorden. Que ellos hagan lo que le dé la gana. No puede ordenar, porque si tú ordenas, entonces el desorden no puede seguir. Entonces es indiscutible que Abinader, el presidente Abinader, puede, en estas circunstancias, las condiciones incluso les favorecen, porque tan pronto él se ahorre 5 pesos de dólar, 5 dólares, va a favorecer a una población y al mismo gobierno que está necesitando. Están pensando precisamente suplir, creo que detrás de esa firma del pacto eléctrico vamos a estar pendientes, la Fuerza del Pueblo va a estar pendiente de esto. Lo que se está buscando es vender las empresas del Estado, empezando privatizarla. Otra vez. Hablan de vender. Que fue un fracaso. La privatización fue un fracaso. Cierto, porque pero cuando ahora nosotros... se habla de vender. De vender. De que el pueblo se quede sin nada y que estemos nosotros a la merced de los empresarios. Fíjense que el director de presupuesto hablaba de que para poder completar, ¿no?, se le puso una cantidad X al presupuesto y no sabemos de dónde lo van a sacar. Entendemos que es con la venta de estas empresas. No vamos a estar de acuerdo con eso. Donde vamos, por ejemplo, yo le voy a poner otro ejemplo. Real y efectivamente, cuando se capitalizaron las empresas del Estado, principalmente las energéticas, el pueblo se favoreció, porque si hoy hay un funcionario que está siendo sometido del FONPER, ¿no?, porque una cantidad de dinero, de recursos que llegaba a esa institución fueron utilizados hasta para hacer campaña, es lógico. No, porque si ahí encontraba un corrupto, un ladrón. Independientemente de eso, Félix, lo que estoy diciendo, que si FONPER, que este gobierno dice la va a eliminar, pero lo va a eliminar cuando elimine, lógicamente, cuando elimine la relación que existe entre las demás empresas y el Estado. Porque de lo contrario, el FONPER lo único que hace es servir como caja de los beneficios que esas empresas le dan al Estado. Entonces, yo pienso, si realmente no está dando resultados, no le está dando este beneficio al Estado, pues que lo hagan desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí. Pero no es así. Entonces, porque los beneficios... Porque los beneficios que estaban ¿dónde siendo... irán los beneficios que van al FONPER? No, lógicamente. ¿Se van a liquidar los empresarios? No. No, porque lo que se pretende es vender las empresas del Estado, pues por ahí ya no habrá ese beneficio. Tony, tiene que volver, porque hay otro tema que yo quiero tratar contigo, pero yo quiero brevemente, porque el pequeño está haciendo ahí la seña de... Parece un queche haciendo señas. Sí. Tony, la Fuerza del Pueblo nunca la he visto pronunciarse respecto a Loma Miranda, respecto a la Barrigol, respecto a la presa de cola que quieren hacerle en Monteplata. Sí, es cierto eso. ¿Es que ustedes apoyan esas grandes multinacionales? ¿Qué pasa ahí? No, brevemente, para que el pequeño... La Fuerza del Pueblo no apoya ni dejará de apoyar. Para nosotros, la Fuerza del Pueblo, sabemos que cuando un país como República Dominicana ha sido favorecido por Dios, el Supremo, de que tenga beneficios, que tenga muchos minerales que se puedan extraer del terreno, de la tierra, y poder traer los beneficios de esa explotación, nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora,
Lo que nosotros sí no estamos de acuerdo es que se exploten aquellas minas o aquellas concesiones que tienen que van a afectar definitivamente el medio ambiente. Sí. Porque todo se puede hacer. Ya en el mundo hay mucha tecnología que te puede explotar cualquier mina, no importa cuál que sea y dónde esté, sin que afecte el medio ambiente. Bueno, Tony, tiene que volver al programa, tiene que venir porque tenemos que desarrollar el tema del medio ambiente y de la minería, tenemos que desarrollarlo muy bien porque yo quiero hablar, tú tienes el conocimiento de toda esa mina y todas esas cosas. Entonces, llegamos al final, lo despedimos con este video de nuestro amigo y hermano Miguel San. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.